Esta será la segunda práctica del curso de Seminario de Sistemas 2. Lo que se pretende en esta práctica es hacer un match entre dos fuentes de datos, en este caso, 3 archivos de texto y una base de datos, en donde los archivos de texto no tienen todos los datos necesarios y que se utilizará el match para complementar esa información. Lo primero que tenemos aquí es la base de datos ya creada, con todos los datos que necesitamos, que ya contienen y que necesitamos pasar a los archivos de texto. En este caso, los archivos de texto no tienen ni el carnet ni el resultado. El match se realizará por el nombre. Y tenemos los archivos de texto con el nombre, curso y nota en los 3 archivos. Lo primero que tenemos aquí es el for each loop container, en donde se realizará la carga de cada uno de esos 3 archivos para luego cargar la bitácora a un FTP. En el for each lo que tenemos es el folder desde donde se obtendrán todos los archivos con extensión txt. Asimismo, crearemos una variable, que en este caso se llama archivo fuente, donde se guardará el path de cada uno de los archivos. En el script lo que hacemos es mantener la variable. En el data flow del match, primero tendremos un flat file source, que es de donde el web service obtendrá los datos. En este caso, creamos primero un file connection manager y especificamos un archivo de cualquiera de los que ya tenemos creado con los datos. Las columnas serán el nombre, el curso y nota. Lo que tenemos aquí en los archivos, ese archivo especificado no será el que vamos a cargar, ya que necesitamos que cargue todos los archivos en la carpeta, por lo que utilizaremos la variable. Nos vamos a la conexión del archivo, en las propiedades, las expresiones, y especificamos en el string de conexión la variable que ya especificamos anteriormente. Con esto cargará los archivos desde esa variable y no desde el archivo especificado anteriormente. Ahora veremos el web service. Desde el web service tenemos que la entrada va a ser el nombre, el curso, ¿no? De estos datos tenemos que tener la nota. Aquí nos damos cuenta, ya especificado el nombre, curso y nota, el tipo de datos especificado, la longitud, y el output, que en este caso será una cadena que contendrá el resultado que es aprobado o reprobado. El web service fue realizado en NetBeans, el tipo de proyecto web. En este web service lo que tenemos es un método que tiene como parámetro un entero que contendrá la nota. Si la nota es menor de 61 será reprobado, si no será aprobado. Este será de tipo cadena y será devuelto al proyecto creado anteriormente. Aquí lo corremos con Glassfish y será cargado en el explorador. Si hacemos la prueba con 50, vemos que está reprobado. Si es menor de 61 estará aprobado. Necesitamos obtener el archivo WSDL, que será el XML que tendrá la información suficiente para que pueda ser cargado en el web service y utilizado en nuestra herramienta. Aquí vemos las opciones del web service. Como ya mostramos anteriormente, las columnas de ingreso, la única salida, y vamos ahora a editar el script. Lo que tenemos que hacer es agregar el servicio y que lo podamos utilizar en la herramienta.
Para esto es necesario agregar una nueva referencia web. En este caso tenemos localhost 1 y aquí en esta referencia es donde ponemos la dirección del WSDL. Ya que tenemos esto, ya cargará todos los métodos que tengamos en ese web service y agregará a este browser de objeto nuestro servicio web para poder ser utilizado aquí en la herramienta. En este método instanciamos nuestro web service, en este caso server, creamos una nueva cadena en donde guardaremos el resultado y finalmente devolvemos el resultado. El result se llama la variable de salida. Ahora crearemos un data conversion. Esto es solo para asegurarnos de los tipos de datos, las longitudes y las variables estén especificadas de manera correcta. Y que puedan ser comparadas con los de la base de datos. Ahora vamos a hacer el lookup, que es donde comparamos los datos de ambas fuentes para hacer el match. Tenemos la conexión a la base de datos. La tabla estudiante, que es donde tenemos la información de la base de datos. Las columnas de ambas fuentes. Y tenemos que hacer la conexión, en este caso el mapa. Tenemos la columna que obtenemos de data conversion, la columna con la que vamos a comparar, el tipo de mapeo, en este caso es fuzzy, vamos a ignorar mayúsculas y minúsculas, y como fue clasificado con un 0.75 en el match. Como vemos, las columnas de salida del anterior deben ser las que vamos a comparar en este caso. En el sort lo único que hace es ordenar de manera ascendente a partir del número de carnet. En el row sampling lo que se hace en este caso es ordenar de la manera que queremos, primero carnet y luego todos los demás datos, para que quede en el mismo orden que los archivos de entrada. Finalmente escribiremos el archivo nuevo con los datos ya procesados, en este caso con una nueva conexión que se llama destino, que será con el path para los archivos ya procesados. Tenemos ya todas las columnas en el orden que queremos. Y hacemos el mapeo como lo requiere la herramienta. Y vemos que ya todo está correctamente. Y ahora funcionará y escribiremos todos los archivos luego de realizar el match. Como vemos, los archivos procesados están vacíos en este momento, ya que no se ha realizado la corrida de prueba. Y vemos ahora cómo realizar la bitácora. Primero realizamos el script. Solo tendrá una salida, que será el usuario, el archivo y la fecha, como es requerido. Lo vamos a editar. Pero primero tenemos que hacer algo, que es primero especificar el tipo del script. El script que usaremos no será como el anterior, sino que será un source. Hay que ser una fuente para los datos. En este caso vamos a editar el script con ciertas variables que ya deberíamos de tener cargadas. Primero tenemos el username, el container start time y el archivo fuente. Entonces deberíamos de tener que dar ya 3 strings.
Estas variables ya están creadas anteriormente y cargadas como variables de lectura. Escribimos ahora las variables de salida. Como vemos aquí es donde se cargan cada una de esas variables y se ponen, seleccionamos las variables que vamos a utilizar como de lectura para luego ser utilizadas en la edición del script. En este script usaremos esas tres variables: dinner, start time y archivo fuente. Cada una de estas variables ya está en la herramienta, el usuario y la hora y fecha, y el archivo será la que ya definimos al comienzo. Luego escribiremos toda esa información en un archivo nuevo. Primero hacemos la connection manager para el lugar donde está el archivo. En este caso está vacío. Estos serán los tres datos que vamos a escribir. Esto se realizará cada vez que sea una escritura o algún proceso como realizar un registro nuevo en la bitácora. Finalmente realizamos el task del FTP. Realizamos una nueva connection manager para el FTP. Que en este caso el nombre te había especificado anteriormente, en este caso el IIS, para el nombre del servidor así como el puerto y la manera en la que vamos a entrar. Tenemos aquí el path para el FTP, para los archivos que van a estar contenidos en FTP. Y aquí tenemos la dirección IP así como el puerto que utilizaremos para cargar los archivos. Los especificamos en el connection manager. Entramos como anónimo, probamos la conexión. Hacemos la corrida de prueba, vemos que finalizó todo correctamente y vamos a revisar cada uno de los archivos que fueron modificados en este caso. Estos son los archivos de entrada. Estos serán los archivos en el FTP. La bitácora, como se ve, hizo 3 registros por cada uno de los archivos que leyó y procesó. Estos serán todos los archivos ya procesados, ya luego de realizar el match con el carnet entre los archivos de entrada y la base de datos. Esta es la bitácora de prueba antes de subirlos al FTP. Y está finalmente.